Hoy vamos a tejer un pullover a crochet para un niño de 3 años. Próximamente publicaré las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com. Te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. Hoy vamos a tejer este pullover a crochet para un niño de 3 años de edad. También podemos utilizar este mismo patrón para hacerlo para un niño de 4 años. En este caso solo tenemos que modificar algunas medidas, como sería por ejemplo la medida que tejemos para el largo de la espalda. En vez de hacerlo de 38 centímetros de largo, lo tendríamos que hacer de 40 centímetros. Esa es la única diferencia. Van a ver que son talles para niños casi del mismo cuerpito, entonces lo único a veces que varía es un poco la medida de largo. Hace un montón que tenía pendiente hacer este pullover a crochet. Van a ver que está tejido en el punto waffle, que es un punto muy fácil de tejer, que son solamente 2 filas que hay que repetir a lo largo de todo el tejido. Y este pullover viene pedido hace un montón de tiempo, porque yo había realizado en el canal ya hace también bastante tiempo un ajuar para bebé y lo había realizado con este punto waffle, y en esa ocasión habíamos realizado un pullover, pero era un pullover con capucha y era realizado con un canesú cuadrado, y tenía pendiente hacer una versión de ese pullover pero para niño. En este caso no utilizamos el canesú cuadrado, sino que lo hicimos tejiendo desde abajo para arriba. Aquí les muestro las fotos de ese ajuar, así recuerdan de cuál estoy hablando. Vamos a explicar un poquito cómo tejí este pullover. Primero vamos a comenzar tejiendo la espalda y para ello vamos a hacer el borde con el punto elástico doble. Después vamos a tejer el punto waffle, y en este caso este pullover no lleva sisa, así que se teje en una sola pieza todo recto hasta tener la medida indicada. Como dije, para 3 años hicimos de largo 38 centímetros de largo. Si quieren hacer para 4 años, entonces hagan un total de 40 centímetros de largo. Una vez que terminamos de tejer la espalda, después tejimos la otra delantera. En este caso van a ver que se teje de forma similar a la espalda, con la única diferencia que aquí vamos a hacer las disminuciones para realizar el escote. Una vez que terminamos de hacer la delantera, después hicimos la costura de los hombros y luego tejimos el cuello, que lo hicimos también en el punto elástico doble. Una vez que terminamos de tejer esta parte del cuerpo, empezamos a tejer las mangas. También en el borde realizamos el punto elástico doble y después enseñamos cómo hacer los aumentos para que la manga vaya creciendo a medida que vamos tejiendo. Bueno, de esta forma tan sencilla tejimos este pullover. Van a ver que es muy fácil de tejer y no vamos a tener muchas complicaciones porque es un punto muy fácil y muy bonito. También estoy tejiendo el gorrito para hacer juego con este pullover. Por ahora no lo tengo completito, así que no les muestro. Cuando ya lo tenga, después lo voy a publicar en el canal. Y antes de comenzar, les quería preguntar cómo llaman a esta prenda en sus países. Aquí en Argentina lo llamamos pullover. Yo no sé si tienen otro nombre aparte de este. Yo sé que en otros países suelen llamar a las prendas con diferentes nombres, y a veces cuando me realizan preguntas no sé a qué tipo de prendas se están refiriendo, así que me gustaría mucho que en sus comentarios me dejen cómo lo llaman, y así también voy conociendo un poquito más de cada país. Ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 300 gramos de lana, aguja crochet de 3 milímetros, tijera y aguja lanera.
Vamos a comenzar haciendo la espalda y para ello vamos a hacer 71 cadenas. En este caso yo voy a hacer una muestra pequeña para que sea más fácil grabar el video. Entonces tenemos que poner 71 cadenas y vamos a comenzar trabajando la primera fila en punto media vareta. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a trabajar la primera media vareta. Y así vamos a ir trabajando por cada cadena una media vareta hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 2, en la cual vamos a empezar a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás porque vamos a tejer el punto elástico doble. Voy a explicar antes de empezar cuál es la diferencia entre una vareta común y una vareta en relieve. En la vareta común generalmente nosotros insertamos la aguja en estos lugares. Acá, acá, acá. Ahora, cuando trabajamos con varetas en relieve por delante, lo que hace la aguja no es ponerse en este lugar, sino es abrazar, en este caso, la media vareta de esta forma y después se teje de forma normal. Si fuera una vareta en relieve por detrás, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta de esta forma y se teje como si fuera una vareta normal. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo primero 2 cadenas para levantar el labor, 1, 2. Y vamos a tejer 2 varetas en relieve por delante. La primera la vamos a hacer sobre la segunda vareta de la fila anterior. Van a ver que esta es la primera y acá está la segunda. Van a ver que la aguja va por delante del tejido, abraza la media vareta de esta forma y ahora tejo la vareta como si fuera de forma normal. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va, abraza la media vareta de esta forma y tejo como si fuera una vareta normal. Hicimos 2 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos 2 varetas en relieve por detrás. Tomo una lazada, en este caso la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta de esta forma y tejo como si fuera una vareta normal. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la media vareta y tejo como si fuera una vareta normal. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Tejemos 2 varetas en relieve por delante, 1, 2. Ahora 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2. Hicimos una secuencia. Nuevamente, 2 varetas en relieve por delante, 1, 2, ahora 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2 varetas en relieve por detrás. Y de esta forma hicimos otra secuencia más y así vamos a tejer hasta llegar al final del tejido. Si ustedes no saben cómo tejer varetas en relieve, les recomiendo mirar mi video tutorial donde explico de forma más pausada y lenta cómo tejer las varetas en relieve. Este tutorial lo voy a dejar aquí debajo de la descripción para que ustedes puedan ver cómo hacerlo. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar la fila vamos a hacer una vareta común que la vamos a hacer sobre la segunda cadena del comienzo de la fila anterior. Entonces voy a contar 1 y en la segunda cadena vamos a insertar la aguja y vamos a tejer una vareta común. De esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3 y la fila 3 se teje de la misma forma que tejimos la fila 2. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas, 1, 2. Y vamos a tejer 2 varetas en relieve y 2 varetas en relieve por detrás. En este caso van a ver que las 2 varetas en relieve por delante se tejen sobre las 2 varetas en relieve por delante de la fila anterior, lo mismo que las varetas en relieve por detrás. Bueno, comenzamos. Entonces voy a tejer 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2. Nuevamente vuelvo a tejer 2 varetas en relieve
por delante, 1 y 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir, tejemos 2 varetas en relieve por delante, 1, 2, ahora 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar la fila vamos a tejer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Voy a contar 1, 2 y en la segunda cadena insertamos la aguja y tejemos la vareta. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo más filas. En total vamos a tejer 8 filas y se tejen repitiendo tal cual la fila 3. Cuando tengamos esas filas vamos a volver nuevamente. Una vez que terminamos de tejer las 8 filas en total del punto elástico doble, vamos a empezar a trabajar el punto fantasía, que es un punto muy fácil de tejer y es el punto waffle. Van a ver que yo ya aquí tengo la espalda realizada, así que ahora nosotros en nuestra muestrita les voy a explicar cómo vamos a tejer este punto. Bueno, vamos a comenzar con la primera fila. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar el labor, 1 y 2. Y voy a tejer primero una vareta en relieve por delante, que la voy a hacer sobre la primera vareta en relieve de la fila anterior. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la secuencia. Las secuencias son 2 varetas comunes, tejo una y 2 varetas comunes. Y ahora tejo una vareta en relieve por delante. Esta es la secuencia de la fila, que es muy fácil. 2 varetas comunes y una vareta en relieve por delante. Nuevamente, tejo 2 varetas comunes, 1 y 2. Y ahora realizo una vareta en relieve por delante. Bueno, esta es la secuencia de la fila y ahora, en este caso yo voy a modificar esta secuencia, solamente voy a modificar 2 secuencias porque yo necesito cierta cantidad de puntos para que la secuencia me quede bien. Entonces, para eso vamos a modificar la secuencia de esta forma. Voy a hacer una secuencia modificada. Ahora, en vez de tejer 2 varetas, lo que voy a hacer es tejer un aumento. Es decir, que en el punto que sigue voy a tejer 2 varetas en el mismo lugar. Tejo 1 y ahora vuelvo a tejer otro punto en el mismo lugar. Y ahora tejo una vareta en relieve por delante. De esta forma hice una secuencia modificada. Y van a ver que la única modificación está que en vez de tejer 2 varetas estoy tejiendo un aumento, que es lo mismo, pero en este caso porque yo necesito 2 puntos, entonces estoy haciendo en vez de 2 varetas, estoy haciendo un aumento. Esto lo vamos a hacer 2 veces, ya hice una, así que la otra la vamos a hacer al finalizar el tejido. O por acá, porque no, generalmente cuando hacemos esto lo tenemos que hacer a lo largo de todo el tejido y no sobre una sola parte. Bueno, vamos a seguir tejiendo la secuencia normal ahora. Vamos a tejer 2 varetas, 1 y 2 varetas. Ahora tejo una vareta en relieve por delante. Nuevamente, volvemos a tejer 2 varetas, 1 y 2 varetas. Ahora trabajo una vareta en relieve por delante. Acuérdense que esa es la secuencia de toda la fila. Bueno, yo voy a seguir tejiendo la secuencia hasta llegar acá, donde voy a volver a hacer una secuencia modificada. Entonces trabajamos 2 varetas, 1, 2, ahora hacemos una vareta en relieve por delante. Hicimos una secuencia. Nuevamente tejemos 1 y 2 varetas comunes, ahora hacemos una vareta en relieve por delante. Nuevamente tejemos 2 varetas comunes, 1, 2, ahora trabajamos una vareta en relieve por delante.
Ahora voy a hacer una secuencia modificada. Acuérdense que en vez de tejer dos varetas en diferentes puntos, lo que voy a hacer es un aumento, es decir, tejo las dos varetas en un mismo lugar. Entonces, tejemos un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejo una vareta en relieve por delante. Y ahora continuamos con la secuencia normal hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hicimos la última secuencia completa. La vareta en relieve justo va a caer sobre la última vareta de la fila anterior. De esta forma logramos completar la secuencia con estas dos secuencias modificadas. Si nosotros no hiciéramos eso, entonces nos faltarían puntos. Bueno, ahora para terminar esta fila vamos a hacer una vareta común que la vamos a hacer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 1. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 2. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y en este caso vamos a tejer al comienzo una vareta común que la vamos a tejer sobre la primera vareta en relieve de la fila anterior, que es esta. Entonces tejemos una vareta común. Ahora vamos a tejer la secuencia de la fila, que son 2 varetas en relieve por delante y una vareta común. Van a ver que las 2 varetas en relieve por delante van a caer sobre las 2 varetas comunes de la fila anterior. Entonces tejemos una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a tejer una vareta común y la vareta común va a caer sobre la vareta en relieve de la fila anterior. Bueno, esta es la secuencia de la fila número 2. Volvemos a tejer. Nuevamente hacemos 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora tejemos una vareta común y acuérdense que la vareta común cae sobre la vareta en relieve de la fila anterior. Hicimos otra secuencia. Nuevamente volvemos a repetir, tejemos 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora tejo una vareta común sobre la vareta en relieve de la fila anterior. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir, tejemos 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora tejemos una vareta común sobre la vareta en relieve de la fila anterior. Y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila 2, van a ver que hicimos la última secuencia posible, que son las 2 varetas en relieve por delante y la vareta común. Ahora, para terminar la fila, vamos a hacer una vareta común más, que la vamos a hacer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Entonces cuento 1 y en la segunda cadena insertamos la aguja y tejemos la vareta común. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 3. Vamos a comenzar como siempre haciendo 2 cadenas y vamos a tejer la secuencia que es la misma que tejimos en la fila número 1, pero en este caso la volvemos a mostrar porque esta fila la vamos a tejer sobre la fila 2. Bueno, empezamos. Vamos a tejer primero una vareta en relieve por delante sobre la vareta que es esta. Acuérdense que acá tenemos la primera vareta, yo comienzo tejiendo sobre la segunda vareta, que sería esta. Dejo una vareta en relieve por delante. Ahora, vamos a tejer la secuencia que eran 2 varetas comunes y una vareta en relieve por delante. Las 2 varetas comunes las vamos a tejer sobre las 2 varetas en relieve por detrás de la fila anterior. Entonces tejo una y 2 varetas comunes. Ahora vamos a trabajar una vareta en relieve por delante que se teje sobre la vareta común de la fila anterior. Y esta es la secuencia de la fila. Nuevamente, tejemos 2 varetas comunes, 1, 2 y ahora una vareta en relieve por delante sobre la vareta común de la fila anterior. Hicimos una secuencia. Nuevamente tejemos 2 varetas comunes, 1,
2 y ahora una vareta en relieve por delante. Hicimos otra secuencia. Nuevamente tejemos 2 varetas comunes, 1, 2 y ahora tejemos una vareta en relieve por delante. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que tejí la última secuencia posible, que son 2 varetas comunes y una vareta en relieve por delante. Ahora, para terminar la fila vamos a tejer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Voy a contar 1 y en la segunda cadena insertamos la aguja y tejemos la vareta común. De esta forma terminamos de tejer la fila 3. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito cómo es repetición de fila. Vamos a dar vuelta el tejido. Ahora tendremos que volver a repetir la fila número 2. Entonces vamos a comenzar haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor. Y acuérdense que empezábamos tejiendo primero una vareta común sobre la segunda vareta, es decir, cuento esta como primera y en esta sería la segunda. Ahí tejemos una vareta común. Y ahora hacemos la secuencia de la fila 2, que era 2 varetas en relieve por delante, 1, 2 y ahora una vareta común. Y de esta forma hicimos una secuencia. Nuevamente, 2 varetas en relieve por delante, 1, 2 y ahora una vareta común. Hicimos otra secuencia y de esta forma van a ver que estamos repitiendo la fila 2. Bueno, entonces vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente hasta tener, midiendo desde acá, desde el comienzo, aproximadamente 38 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer los 38 centímetros de largo para la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra directamente. En este caso vamos a dejar una hebra larguita porque esa nos va a servir después para hacer la costura de los hombros. Entonces, dejamos una hebra larga y cortamos. Y ahora, para terminar como siempre, acá se me estaba desarmando el tejido, voy a hacer una cadenita para cerrar y estiramos la hebra. Y de esta forma terminamos de hacer la espalda. Ahora vamos a dejar indicaciones para tejer la delantera porque se teje de la misma forma que la espalda. Vamos a comenzar haciendo 71 cadenas y después vamos a trabajar 8 filas del punto elástico doble. Después vamos a realizar el punto fantasía tal cual lo hicimos para la espalda, pero en este caso el largo que vamos a tejer en total van a ser 6 centímetros menos de largo de la espalda. Es decir que si mi espalda mide 38 centímetros de largo, yo voy a restar 6 centímetros, en este caso tendría que tejer 32 centímetros de largo. Por ejemplo, si ustedes la espalda tiene 39 centímetros, restan 6, les quedaría 33 centímetros. Es decir que ustedes tendrían que tejer para la delantera 33 centímetros porque después con esa medida vamos a poder hacer las disminuciones para el escote. Bueno, entonces en mi caso voy a tejer de largo hasta tener 32 centímetros de largo y cuando tenga esa medida vamos a volver nuevamente para realizar las disminuciones para el escote. Vamos a continuar con la delantera, tejí 32 centímetros de largo, ahora vamos a hacer el escote. La última fila que tejí es repetición de la fila 3 y vamos a hacer lo siguiente. Como es repetición de la fila 3, la hebra me queda de este lado, entonces el escote que voy a tejer primero es del lado derecho. Bueno, vamos a empezar primero marcando, yo puse un marcador, voy a contar desde acá y vamos a contar en total 26 varetas. Voy a ir contando de 3 en 3. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 y en la vareta 26 voy a poner el marcador. Si lo vemos del otro lado,
también podemos contar de esta forma. Podemos contar por cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Y en la vareta en relieve, ahí ponemos el marcador. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera fila del escote. Vamos a seguir la secuencia normal del tejido. En este caso tengo que tejer la repetición de la fila 2. Voy a empezar haciendo 2 cadenas y vamos a tejer primero una vareta común sobre la vareta en relieve de la fila anterior. Y ahora tejemos la secuencia, que son 2 varetas en relieve por delante, 1, 2 y una vareta común. Bueno, seguimos tejiendo entonces la secuencia de la fila 2. Y vamos a tejer de esta forma hasta que nos queden acá 2 puntos. Es decir, acá tengo el marcador, acá tengo 2 varetas, entonces voy a tejer hasta este lugar. Estamos llegando al final de la fila y van a ver que nos quedan 2 varetas sin tejer. Sobre esas varetas vamos a hacer una disminución con varetas en relieve por delante. Aquí les quiero mostrar que lo último que tejí es una vareta común sobre la vareta en relieve de la fila anterior. Bueno, hasta ahí tejimos, ahora hacemos la disminución. Vamos a tejer primero una vareta en relieve por delante, la dejamos en suspenso, ahora tejemos la segunda vareta en relieve. Tomo la lazada y tejemos la segunda vareta en relieve. Cuando tenemos 3 puntos, tomamos una lazada y cerramos. Y de esta forma terminamos de tejer la primera fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 2. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a empezar tejiendo sobre la vareta común de la fila anterior, que es esta. Y ahí vamos a trabajar primero una vareta en relieve por delante. Y ahora continuamos con la secuencia normal, que son 2 varetas comunes, 1, 2 y ahora una vareta en relieve por delante. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final del tejido. Llegamos al final de la fila 2, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 3 del escote. Acuérdense que tenemos que seguir aquí con la secuencia normal del tejido. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a empezar haciendo primero una vareta común sobre la primera vareta en relieve de la fila anterior. Ahora tejemos la secuencia, que son 2 varetas en relieve por delante, 1, 2 y una vareta común. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la secuencia y vamos a tejer hasta que nos queden en la fila o al finalizar 3 varetas. Cuando me queden 3 varetas nos vamos a parar ahí. Estamos llegando al final de la fila 3 y van a ver que me quedan 3 varetas por tejer, que son 2 varetas comunes y una vareta en relieve. Ahora, lo que yo voy a hacer es tejer solamente una disminución, que lo voy a hacer con varetas en relieve por delante sobre las 2 varetas que siguen, que son estas. Voy a tejer una vareta en relieve por delante, la dejo en suspenso. Ahora hacemos la segunda vareta en relieve por delante y cuando tenemos 3 puntos tomamos una lazada y cerramos. Y de esta forma va a terminar la fila 3. Van a ver que no hace falta que tejamos sobre esta vareta, que el tejido queda bien. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4, voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a empezar tejiendo sobre la vareta común, que es esta. Voy a tejer una vareta en relieve por delante y ahora seguimos con la secuencia del tejido, que son 2 varetas comunes, 1, 2 y una vareta en relieve por delante. Nuevamente, tejemos 2 varetas comunes, 1, 2 y ahora una vareta en relieve por delante. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la fila 4 y a partir de aquí vamos a empezar a tejer en recto, es decir que ya no vamos a hacer disminuciones. Bueno, ahora yo les voy a mostrar un poquito la fila 5 para que ustedes vean que ya no hacemos más disminuciones. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor. Empezamos haciendo primero una vareta común sobre la vareta en relieve de la fila anterior. Y ahora tejemos la secuencia, que son 2 varetas en relieve por delante, 1, 2
y ahora una vareta común. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la secuencia y la última secuencia, que es esta, la vamos a tejer juntos. Estamos llegando al final de la fila, ahora vamos a tejer la última secuencia juntas. Vamos a tejer primero 2 varetas en relieve por delante, una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una vareta común sobre la vareta que sigue. Y ahora, para terminar la fila, vamos a tejer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 5. Van a ver que ya estamos empezando a tejer en recto. Si quieren les muestro la otra fila. Vamos a dar vuelta el tejido. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y empezamos sobre la vareta común tejiendo una vareta en relieve por delante. Ahora tejemos 2 varetas comunes, 1, 2 y ahora una vareta en relieve por delante. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo, como les dije, en recto y vamos a tejer hasta tener la misma cantidad de filas que tenemos en la espalda. Tejimos hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Ahora vamos a cortar la hebra. Hago una cadenita para cerrar y estiramos. Y de esta forma terminamos de hacer el escote de la delantera derecha. Ahora vamos a tejer el escote del lado izquierdo. Para ello vamos a contar de nuevo 26 puntos y vamos a poner la marca. En este caso les voy a mostrar que acá estas 2 cadenas de inicio se cuentan como si fueran una vareta. Entonces cuento 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 y en la vareta 26 ponemos la marca. Ahora vamos a comenzar. Primero vamos a dar vuelta el tejido de esta forma porque vamos a empezar a tejer desde este lado, desde el lugar de la marca. Yo voy a insertar la aguja no sobre el lugar del marcador, sino sobre la vareta que sigue, que es esta. Vamos a sacar la hebra y vamos a empezar tejiendo 2 cadenas. 1, 2. Y ahora vamos a tejer sobre la vareta siguiente, que es esta. Voy a tejer una vareta en relieve por delante. Ahora voy a tejer una vareta común sobre la vareta en relieve de la fila anterior. Y ahora continuamos con la secuencia de la fila. Acuérdense que son 2 varetas en relieve por delante y una vareta común. Entonces tejemos una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una vareta común. Nuevamente, tejemos 2 varetas en relieve por delante, 1, 2 y ahora una vareta común. Bueno, de esta forma vamos a tejer la fila hasta llegar al final. Terminamos de tejer la fila 1 del escote, ahora vamos a hacer la fila 2, hacemos 2 cadenas para levantar el labor y ahora vamos a tejer primero una vareta en relieve por delante y ahora hacemos la secuencia de la fila que eran 2 varetas comunes, 1, 2 y ahora una vareta en relieve por delante. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la secuencia hasta que nos queden en la fila 2 varetas. Cuando me queden esas 2 varetas nos detenemos. Estamos llegando al final de la fila 2, van a ver que me quedan 2 varetas por tejer y aquí voy a realizar una disminución con varetas en relieve por delante. Vamos a hacer la primera vareta en relieve por delante, la dejamos en suspenso y ahora hacemos la segunda vareta en relieve por delante. Cuando tenemos 3 puntos tomamos una lazada y cerramos. De esta forma hicimos la fila 2. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 3. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer una vareta en relieve por delante. En este caso lo vamos a tejer sobre la segunda vareta que sigue, que es esta. Ahora tejo una vareta común. Y ahora comenzamos con la secuencia de la fila que eran 2 varetas en relieve por delante, 1, 2 y ahora una vareta común. Y de esta forma vamos a ir tejiendo la secuencia hasta llegar al final de la fila.
Ahora vamos a tejer la fila 4, vamos a seguir la secuencia normal del tejido haciendo 2 cadenas. Ahora empezamos haciendo una vareta en relieve por delante y ahora la secuencia que son 2 varetas comunes, 1, 2 y una vareta en relieve por delante. Esta es la secuencia de esta fila y así vamos a ir tejiendo hasta que nos queden al final 2 varetas. Estamos llegando al final de la fila 4, van a ver que me quedaron 2 varetas por tejer y lo último que tejimos son 2 varetas comunes. Ahora vamos a tejer una vareta en relieve por delante sobre la vareta que sigue y para terminar la fila voy a tejer una vareta común sobre la última vareta. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 4 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque ahora ya vamos a seguir tejiendo en recto sin hacer más disminuciones. Bueno, les voy a mostrar un poquito de la fila que sigue. Acuérdense que siempre comenzamos la fila haciendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a tejer una vareta común sobre la vareta en relieve de la fila anterior y ahora tejemos la secuencia que son 2 varetas en relieve por delante, 1, 2 y una vareta común. Van a ver que ya no estamos haciendo disminuciones, sino que estamos trabajando en recto. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo y vamos a tejer hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Terminamos de tejer la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Ahora vamos a cortar la hebra. Para ello vamos a dejar un extremo largo porque esto nos va a servir después para realizar la costura de los hombros. Cortamos y ahora estiramos. Y así terminamos de tejer el segundo escote. Una vez que terminamos de tejer la espalda y la delantera, vamos a realizar la costura de los hombros. Yo ya cosí un hombro, ahora vamos a coser el otro hombro. Siempre cuando hacemos la costura, acuérdense que el tejido tiene que estar del lado del revés para hacer la costura. En este caso es muy fácil la costura porque tenemos que hacer coincidir vareta con vareta de una parte y de la otra. Al comienzo solamente van a ver que en la parte, esta es la espalda, vamos a tener 2 cadenitas y esas 2 cadenas van a simbolizar una vareta. Entonces la primera vareta que tengo acá de la delantera con la segunda cadena de la espalda. Vamos a hacer coincidir esas 2 partes. Vamos a pasar 2 o 3 veces al comienzo. Bueno, ahora van a ver que es muy fácil, hay que hacer coincidir vareta con vareta. En este caso, acá tengo la vareta en relieve y la voy a hacer coincidir con la vareta, mejor dicho, la vareta común con la vareta común de la delantera. Ahora tenemos varetas en relieve, voy a hacer coincidir la primera con la primera de la espalda. Ahora la segunda con la segunda de la espalda. Van a ver que van coincidiendo las varetas. Nuevamente, la vareta común con la vareta común de la espalda. Y así vamos a ir cosiendo hasta llegar al final. Terminamos de coser, ahora vamos a hacer 2 pasadas para asegurar la costura y vamos a perder la hebra por el centro de la costura. Ahora cortamos lo que excede y de esta forma vamos a realizar la costura del otro hombro.